Todo lo que vive necesita un entorno que lo sostenga. Nada florece aislado. Y si la salud fuera mucho más que la ausencia de enfermedad, y si fuera una oportunidad para recordar. Hola, bienvenidos todos. Este es el episodio 1 de esta nueva serie de podcast que se llama Ecosistema Saludable. En este episodio queremos conectar del Edén con el tema de las emociones, que en pocos minutos vamos a tener de invitada a nuestra querida amiga Carla, y que es hermana de Silvi, pues ya ahí conocerán algo de ella. Así que, Silvi, tú querías llevarnos un poco por esta dimensión del Edén. Todo suyo. Sí, bueno, planteando y en conversaciones que hemos tenido previamente con ustedes, hemos estado poniendo sobre la mesa toda esta voz que el Padre ha venido soltando a lo largo del tiempo por medio de esta dimensión del Edén. Y es lograr entender desde una perspectiva diferente, quizá a la cual hemos venido entendiendo en años anteriores, es cómo esta dimensión del jardín puede llegar a funcionar como un ámbito celestial de biotecnología espiritual. Y esto es muy interesante y Paulo podrá comprobar porque nuestro genoma humano contiene los códigos de la salud perfecta y de la inmortalidad que proviene del árbol de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente el ser humano, el hombre, tan solamente opera con una pequeña fracción de su potencial biológico. Entonces, en nuestro diseño incorruptible, y entendiéndolo desde esta dimensión antes de la separación o de la caída del hombre, el cuerpo y la naturaleza, que es la creación y los diferentes ecosistemas vivos que el Padre creó, operaban en una red de comunicación perfecta, en donde en ese ámbito del jardín no existía ningún tipo de distorsión, de toxicidad ni de desgaste celular. Entonces, entrar en esta mirada en el espíritu nos permite ver que en el Edén, tanto el hombre como la mujer no portaban en sí mismo un cuerpo denso ni pesado, sino que ellos estaban constituidos por la gloria misma de Dios, que era este cuerpo de luz radiante. Entonces, al experimentar esta caída, esa luz se condensó y el Padre los vistió con túnicas de piel, por llamarlo así, que es el cuerpo físico que actualmente el hombre tiene. Entonces, Adán y Eva, en esta dimensión, no experimentaban la enfermedad, no experimentaban el envejecimiento, porque sus cuerpos estaban envueltos en este tejido de luz radiante. Y esta es parte de esta dimensión del Edén, en donde tanto el hombre como la mujer se movían en esa libertad, en esa plenitud de la cual hablaba hace un momento, que podían tomar de esa esencia de la inmortalidad del árbol de la vida, de tal manera que sus mentes no albergaban pensamientos de escasez, de miedo o de enfermedad, ni aún sus cuerpos podían sufrir ese desgaste físico. Y a mí me gusta mucho poder seguir profundizando en esta dimensión, en el espíritu, porque aún dentro de nuestros cuerpos hay una memoria celular en el que cada una de nuestras memorias conserva un registro de esa perfección original, de ese estado original de cómo fuimos diseñados y creados por nuestro Padre Celestial. Y aunque nuestro cuerpo pueda llegar a experimentar desequilibrios, el registro de esa información eterna del Edén aún sigue grabada
en nuestro ADN espiritual. Entonces, todo este ámbito de salud, por llamarlo así, que se movía dentro de esta dimensión del jardín, es un estado de armonía y de frecuencia de unión con el Padre, la creación y nosotros. Entonces, es muy potente esto, porque cuando esta frecuencia entra en nuestros espíritus y podemos conectarnos con estos ámbitos de Dios que fueron nuevamente reunidos en Cristo, en su resurrección, su espíritu mismo trae a nosotros este equilibrio en nuestras emociones, trae una purificación en nuestra mente y como consecuencia aún nuestro cuerpo físico recibe la impartición de esa revelación, de esa frecuencia de vida que está moviéndose en este ámbito celestial. A esto yo por lo general le suelo llamar la resonancia del Edén, la frecuencia del Edén, que es donde nuestras células y nuestro cuerpo está unido completamente a Cristo en este estado de pureza de esta primera tierra primigenia, que incluso en enseñanzas anteriores de hermanos cercanos hemos podido también escuchar acerca de esta dimensión, cómo esta tierra primigenia contenía en sí misma la sangre de Cristo. Entonces, son profundidades que van quizá más allá de lo que anteriormente hemos conocido, o profundidades en el espíritu que de alguna manera vienen a traer una verdad del Padre en nosotros para llevarnos a un conocimiento celestial de una sabiduría que va más allá de la sabiduría humana que hemos llegado a adquirir. Entonces, puedo decir desde este ámbito que lo hemos experimentado Pau, tú también, Andre, yo y muchos hermanos que conocemos. Este es un ámbito vivo completamente y que está en paralelo continuamente moviéndose con los hijos del Señor. Entonces, vale señalar que cuando nos apartamos de este orden celestial, nuestro cuerpo, nuestra alma se desconecta de estas frecuencias o de esta resonancia, empezamos a enfermar y empezamos a perder también esta frecuencia del Edén. Cada vez, por ejemplo, yo que pienso en términos de enfermedad, puedo asociarlo como ese olvido de estar ahí, en ese lugar de unión, en ese lugar en donde estamos completamente conectados a esa sintonía, en donde nuestro diseño es completamente puro y se encuentra libre de toda incorruptibilidad, libre de toda contaminación, libre de toda densidad, libre de todo dolor y aún libre de todo trauma, porque es la luz del Espíritu del Hijo moviéndose en este ámbito del Edén, en donde permite que nuestros espíritus vuelvan a brillar a través de su espíritu, su luz vuelva a brillar en nosotros y que aún cada órgano de nuestros cuerpos reciban como ese baño de luz que yo le llamo. Por ejemplo, cada vez que yo tomo la comunión y voy a compartirles una vivencia que la tengo cada día, me conecto a través de esta unión en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Hijo y hablo a que mis órganos empiecen a ser bañados de esta luz primera, de esta luz del primer día y que todo mi ser empiece a entrar en esa frecuencia y en esa unidad en el Hijo, tal cual Él me diseñó. Entonces, esto es muy, muy importante para mí, porque aún ya entrando y profundizando en la importancia de los sentidos, nos deja ver cómo la caída y la separación del hombre fue adormeciendo cada parte de nuestro cuerpo y cómo los redujo tan solamente a una función de sobrevivencia. Entonces, en esas experiencias que hemos tenido en estos lugares, hemos visto cómo en estos ámbitos de Dios, antes de la caída aún, los sentidos no eran limitados, tampoco eran pasivos, sino que tenían pues como herramienta o esa facultad, por llamarlo así, de alta tecnología espiritual para poder percibir, para poder codificar, para poder aún transmutar todo lo que se movía en ese entorno, para mantener el cuerpo en completa salud y en una eterna regeneración. Entonces, cada uno pues de estas
como de estos principios que fueron establecidos en el cuerpo, se mueven en estos ámbitos de Dios. Ahí quería añadir algo más, y es que Cristo, cuando reúne todas las cosas en Él y vuelve a unirnos dentro de su mismo cuerpo, es muy interesante porque a través de esa unión y de esa libertad en la resurrección, fue como poder recibir de parte del Padre nuevamente ese reactivar, yo le llamaría como de ese software divino de nuestros sentidos, para que volvamos nuevamente a operar desde esas biotecnologías de regeneración celular y aún desde esa regeneración de nuestra mente, de nuestra alma. Y eso creo que forma parte en este entendimiento de todo lo que puede llegar a desprenderse de esta dimensión del Edén y del jardín, que no es tan solamente una idea o una imagen que podamos tener de un arbolito que está por ahí siendo resguardado por ángeles o con 4 ríos que están cantando una canción, sino que es toda una profundidad tras profundidad del Espíritu de Dios que va abriendo verdaderamente nuestros ojos y nuestros espíritus para ver más allá de lo conocido y aprender de acuerdo a aquellas cosas que fueron escritas y que fueron habladas en el principio, cuando todo estaba siendo formado en el Génesis. Y creo que aún eso forma parte de esa búsqueda en nuestro espíritu como hijos, de poder llegar a ese lugar de recordar esos momentos en donde el Padre fue diseñando todo lo que Él creó y cómo nosotros también al estar dentro de Él pudimos ser parte de esa creación divina que Él fue entretejiendo para que estuviera, como lo hablábamos en el episodio 0, todas las cosas al servicio y al cuidado de sus hijos y podamos operar en esa hermandad unos con otros, con esa tierra eterna. Eso quería añadir en esta parte primera. Ya, con esto que nos estaba contando Silvi, Pau, me gustaría mucho que tú nos puedas contar un poco en esas conversaciones entre nosotras, y Silvi mismo te mencionó, pues tú en una ocasión nos hablaste un poco de cómo a causa de que algo dentro de nosotros llega a desequilibrarse, pues que producen diferentes condiciones. Si nos podrías dar como una pequeña probadita de eso para dar parte a la entrevista con Carla. Claro que sí, y es que con todo lo que dijo Silvi, hay una parte que a uno le queda con esta ansia, que es, hablamos de cómo estaba todo en el jardín, y entonces luego Silvi nos llevó en este viaje de cómo se condensó a una materia densa que cargaba todo este tema de enfermedad y muerte, y luego Cristo toma todas esas cosas dentro de él y desbloquea una vez más el ser que éramos en el jardín y esta capacidad genética que vive dentro de nosotros. Y entonces, ¿por qué no vivimos ahí? ¿Por qué es que si Cristo ya tomó dentro de él todas estas cosas y ya nos regresó este potencial, ¿por qué seguimos enfermos? ¿Por qué seguimos teniendo estos problemas? Y regresamos un poco al tema del primer episodio, y es que no podemos tener acceso a lo que no conocemos. Al No, episodio cero, al episodio 0. Oh, el wow. episodio 0, que es el primer episodio, me confunde. Perdón, es La confuso. planta baja. La planta baja del podcast, que es añorar encontrar el diseño perfecto con el que fuimos creados. Añorar que el Padre nos hable y nos diga cuál es el propósito que tiene para cada una de las áreas de nuestra vida, que es lo que preguntaba André. Porque cuando cualquiera de las áreas de nuestra vida, cualquiera de las esferas, que dentro de cada esfera hay 1000 esferas. En el ambiente, en el espíritu, en el cuerpo, en el alma, hay 1000 esferas dentro de cada esfera. Y cuando una está desfasada, entonces no tenemos esta sincronía perfecta que es el diseño que tiene el Padre para nosotros. Y entonces, cuando leo Job, ¿dónde estabas tú? La primera vez que lo leí como un reproche. Lo leí como un, ¿dónde estabas tú como para decirme quién soy Dios? ¿No? Tú no estabas ahí, entonces no me puedes decir. Y a medida que fui conociendo el corazón del Padre, lo leí diferente. Lo leí como una invitación a recordar. Porque como dijo Silvi, nosotros estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y la tierra primigenia tenía la sangre de Cristo. Entonces la pregunta, ¿dónde estabas tú? La respuesta es dentro de mí. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios creó todas las cosas? Estábamos dentro de Él. Entonces cuando nos preguntamos, ¿por qué tengo un problema? Que más adelante vamos a hablar mucho sobre los sentidos, que son lo que nos conectan al ambiente, que es muy importante, porque dentro de los sentidos se abarcan muchísimas de las esferas. Entonces,
dentro de los sentidos, ¿dónde estábamos nosotros cuando Dios le dio sentido y cuando Dios le dio propósito a cada parte de nuestro cuerpo, a la manera en la que percibimos nuestra realidad? Y la dimensión que abrió Sylvie, que no tenemos tiempo para abordar, pero me encantaría dejarlo como semilla para que todo se nos vuele la cabeza, es que los sentidos no eran pasivos. Porque actualmente, ¿qué tanto afectas tú lo que ves? Solo por verlo. Y ese es el potencial que el Señor tiene para nosotros. Y ese es el potencial al cual es un deber querer acceder y añorar acceder. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo hizo en la cruz lo pagó con sangre. Lo pagó de la peor forma que alguien puede pagar algo. Y el hecho de que nosotros no accedamos a Él, estamos desperdiciando ese sacrificio. Entonces, a mí me llena de fuego y de furia pensar que Cristo murió por mí y no solo para que yo sea salva, para un montón de regalos, para que yo acceda a este genoma precioso. Y yo me estoy quedando corta por falta de añoranza, por falta de búsqueda, por falta de disciplina. Por desidia, desánimo, comodidad también. Y no es una Exacto. comodidad, y cabe recalcar, no es comodidad porque todo me sale bien. Hay una comodidad en medio de todo lo que está mal, que alguien puede quedarse ahí y sentirse cómodo. Exacto. Y me gustaría también tomar el tema de los sentidos para pensar que vamos a hablar de gente que tiene sordera o que son ciegos o que tienen problemas para hablar, que afectan sus sentidos. Pero recordemos que en muchos versículos es mencionado los que no están ciegos pero no pueden ver y cómo en ellos hay mayor pecado. Entonces, si no estamos usando los ojos, nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de escuchar, para lo que fueron diseñados por Dios en ese momento en el jardín, cuando éramos uno en Él. Si no estamos buscando el por qué Dios puso ojos en mi cuerpo, para que yo vea su gloria cada lugar al que voltee. Y entonces, si no estamos haciendo eso, es lo mismo que fuéramos ciegos, porque no estamos utilizando nuestros sentidos en el sentido correcto. Y con eso les dejamos el pequeño abreboca. Esto de aquí iremos profundizando un poco más adelante, pero toda esta introducción, como bien pues dieron Silvi y Pau, vamos a dar pie a enfocarnos con Carla un poco más en las temáticas de sentidos de la voz y de la comunicación. Así que nos vemos hasta el final. Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión el podcast lo estamos pues acompañando junto con Carla. Pues la presento, muchos ya la conocen y los que no, pues permítanme, ya es una excelente profesional en la área de fonoaudiología y pues tiene muchos años de experiencia trabajando con niños, con jóvenes, con adultos, dificultades todas relacionadas con el tema del lenguaje, del habla, de la audición, la voz y pues discapacidades relacionadas a esta. Y acompaña a cada paciente de una manera integral. Así poder potenciar comunicación, mejorar calidad de vida, en fin. Entonces, aparte de ser fonoaudióloga, que es otro término para terapia del lenguaje, también está formada en vocología, que probablemente más adelantito puede que nos explique un poco. Se puede decir que es una de las primeras que está aquí con esta especialidad, y también terapia auditiva verbal. Bueno, en fin, ustedes pueden conocer un poco más de ella en todo lo que tienen lo del equipo de RCD, que es como les he mencionado, Silvi y Carla, que es su hermana, lo vienen desarrollando, para que puedan, pues, si están interesados, conectar y conocer un poco de ellas. Igual en la descripción hemos de comentar un poco los links de ellas y pues como siempre vamos a estar como eje principal junto a nosotras está Pau. Pau, ella es especialista en todo lo que es tratamientos con medicinas naturales y tratamientos integrales. Y bueno, Silvi, ya la conocen, es psicóloga y juntas vamos a poder ir desarrollando varios temas. En este caso, con toda esa introducción, gracias Carlos por venir, gracias Pau por estar. Yo quiero decir algo antes de seguir. Debo confesar Debo confesar. que me siento muy feliz de que mi hermanita Carla pueda estar aquí con nosotras en este podcast. Ella es una mujer admirable, una esposa, madre profesional, hija de Dios, muy maravillosa. La admiro mucho, la amo muchísimo, es una de mis personas favoritas. Así que bueno, quería aprovechar solo este pequeño espacio para reconocerla y honrarla públicamente, aunque ya todos sepan que soy cursi. Pero no, eso creo que es nuevo, por lo menos por aquí en los videos. así se ve. Pero sí,
Estoy muy emocionada de ver a mi ñaña, como decimos aquí en Ecuador, aquí conmigo y con nosotras. Te amo. ¡Ah! Ay, igual. Nos pusimos Bueno, románticos. Ok. se pusieron románticos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Bueno, al padre siempre le doy la gratitud por permitirme estar acá porque, bueno, realmente con el tema del embarazo no se sabía. Pero gracias al Padre por permitirme estar súper bien y estar compartiendo este día junto con ustedes. Agradecerles por esa invitación de ese lindo programa de Ecosistema Saludable que más allá de poder brindar información es empezar a ver y conectar todas las cosas muy físicas junto con el cielo, que eso creo que es completamente diferente y que hay muchas personas, muchas familias que necesitan algo distinto a lo que comúnmente los profesionales pueden brindar. Entonces, les agradezco por este espacio, Silvi, gracias. Qué bueno que no me puse sensible para llorar, porque estoy súper sensible con el embarazo, pero qué bueno, te amo igual, tú lo sabes. Creo que la admiración entre hermanas es mutua y el amor entre familia pues está ahí, afianzado y unido. Pero bueno, este episodio donde vamos a estar hablando acerca de los sentidos es súper importante en el desarrollo neurológico y también emocional, así que estoy súper contenta de poder estar compartiendo junto con ustedes también y poder intercambiar todas las ideas que podamos tener y lo que el padre nos ha hablado acerca de esto. Como bien dijo Carla, vamos pues a tratar bastante el tema de los sentidos en el desarrollo. Pau, si tú quisieras comenzar con algo, sería buenísimo. Claro, a mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para toda la gente que no está familiarizada con el término de audiología o no sabe de qué se trata la terapia del lenguaje. Si Carla nos pudiera platicar un poquito de qué significa y cómo se ve en la práctica una terapia, qué pacientes tiene, siento que sería súper enriquecedor. Sí, por supuesto. Bueno, como bien mencionó la Andreita, acá en Ecuador se conoce como terapia de lenguaje, pero en otros países como por ejemplo Argentina, Chile, Colombia se conoce como fonoaudiología y países de Europa se conoce como logopedia. Entonces, entiendan para las personas que no lo conocen, pues es una sola, ¿no? Y esa profesión busca ayudar, habilitar y rehabilitar a personas con problemas en la audición, en el lenguaje, en la comunicación, en la voz, en el aprendizaje también, en la deglución, que es una de las áreas que en ocasiones no se habla mucho, y también a personas obviamente con distintas discapacidades que tienen afectadas estas habilidades. Y bueno, realmente atendemos a niños, jóvenes y adultos. Bueno, el profesional en terapia de lenguaje puede enfocarse en un área específica, pero esto es algo que a mí me rompió completamente todo este estereotipo acerca de mi profesión, porque por ejemplo, yo decía, bueno, yo quiero enfocarme en un área específica porque de pronto no está unida o conectada con la otra, pero realmente en el padre todo está conectado. Todo está unido, todo está afianzado. Por ejemplo, la audición con el lenguaje, con la comunicación. Y algo que esto fue lo que me cambió fue la voz. Yo decía, la audición no tiene nada que ver con la voz. Y sin embargo, el padre me dice, no, aquí te rompo todo eso porque yo digo, padre, gracias porque me pudiste enseñar y seguir aprendiendo acerca de ti y mirando toda esa eternidad que de alguna u otra forma tiene una conexión, ¿no? Porque señalaba mucho el tema de que la audición obviamente afecta al niño en el lenguaje y la comunicación más adelante, pero nunca lo había mirado con el tema de la voz y es algo que todos estudios que yo hice en diferentes tiempos y en la vocología cuando lo hice nunca mencionaron nada acerca de la audición, siempre se enfocaron solamente a la voz y sus cualidades. Entonces sí fue algo que el padre me hizo entender, mirarlo, reconectarlo y de alguna u otra forma sanarlo, porque sí se puede efectivamente. Y algo que me llegó mucho fue un pasaje de la Biblia donde dice que la fe es por el oír. Entonces ahí es que se está conectando, ¿no? Porque bueno, en realidad sí he tenido muchas vivencias con los pacientes, pero en específico eso es lo que el padre me estuvo hablando con respecto a la voz, audición. Aprovechando que mencionaste sobre vocología un poco, si pudieras resumir así, explicarle a tu abuela de 80 años que no entiende términos, ¿qué es vocología?
Bueno, ¿Cómo lo harías? así súper sencillo para las personas que nos están escuchando, es el profesional en terapia del lenguaje que se enfoca y que ha hecho estudios para aprender únicamente el tema de la voz, cómo habilitarla, cómo rehabilitarla, cómo cuidarla, cómo prevenir problemas en la voz. Y se trata a pacientes con locutores, cantantes, docentes, cualquier persona que trabaje con su voz, se le ayuda. Claro, me acuerdo que una vez mencionaste un ejemplo de una persona que había perdido la voz por haberse recuperado tal vez mal de algún tipo de enfermedad o infección en las vías respiratorias o en la garganta y por no hacer terapia, pues su voz se había deformado. Y me dijiste que en eso Claro. se encargaba la vocología, ahorita que lo Claro, mencionas. también es por pacientes que han pasado por operaciones, ya sea de tiroides, que normalmente suelen afectar el nervio laríngeo, entonces ahí es donde causan pérdida de la voz. Entonces hay que ayudar a esos pacientes que han salido de estas operaciones. Bueno, en realidad también va un poco más profundo, pacientes que han sido entubados durante una operación y se lastiman los pliegues vocales. Hay una consecuencia de una pérdida de la voz y es ahí donde entramos los vocólogos a rehabilitar la voz. Interesante, Carla. Muchísimas gracias por todo lo que haces. Se me hace súper importante y no siempre he visto, ¿no? Hasta que alguien tiene un problema de ese tipo es que conoce la verdadera importancia de la rehabilitación y del trabajo de las personas que ayudan a toda esta gente que nace o que a través de la vida empieza a tener deprivación sensorial. Algo que a mí se me hace muy interesante, que está súper relacionado a lo que hablabas, es la diferencia entre la audición y el lenguaje, que muchas veces mucha gente considera que es lo mismo y definitivamente hay ciertas áreas del cerebro muy enfocadas al lenguaje que escuchamos, al lenguaje cuando hablamos y qué pasa con el cerebro cuando nacemos, o sea, por ejemplo, los niños que nacen sordos, la diferencia entre su desarrollo del lenguaje tiene que ver, por ejemplo, los niños que nacen sordos y sus papás son sordos y entonces les enseñan lenguaje desde muy pequeños, tienen desarrollado el área del lenguaje cerebral igual que un niño que no tiene sordera. Pero los niños que se tardan varios años en desarrollar lenguaje, entre que se dan cuenta, entre que todos estos mitos y estigmas que me he escuchado en los pueblos de México, hay doctores que les decían a los papás que si les enseñaban lenguaje de señas a sus hijos, se iban a volver flojos y nunca iban a aprender a hablar. Y entonces, tristemente, son niños que crecen sin lenguaje y eso les afecta de muchas maneras. Se ve como una atrofia en diferentes partes del cerebro, pero obviamente de manera emocional, de manera social, cambia la manera en la que pueden desarrollarse. Y me imagino que ustedes que trabajan en eso han visto niños florecer una vez que empiezan a poder comunicarse. Se me hace súper interesante y siento que es un testimonio justo de este ecosistema saludable que podemos tener todas las partes como en un cerebro, ¿no? Pueden estar todas las partes funcionando, pero cuando somos aislados, cuando no tenemos la capacidad de comunicarnos, lo cual nos hace completamente solitarios, aunque estemos rodeados de gente, empiezan a degenerarse. Lo que no usa se va. Y del otro lado, algo que se me hace bellísimo de esta maquinaria increíble en la cual nacemos, es que cuando la utilizas adecuadamente, todas las áreas del cerebro empiezan a tener una función, aunque no necesariamente sea la que está diseñada, en el sentido de que un niño sordo, por ejemplo, empieza a desarrollar una capacidad mucho más grande de vista periférica y se da cuenta de cosas mucho más rápido, se vuelve súper perceptivo visualmente y un niño ciego, por ejemplo, cuando le dan lenguaje apropiado, tiene una capacidad más grande de lenguaje auditivo, determinar cambios en el matiz de la voz y todas estas áreas que usualmente son guardadas para, por ejemplo, la corteza auditiva se convierte en una segunda corteza visual en los niños sordos, cuando son adecuadamente llevados en este proceso de lenguaje y de socialización. Y si no, empiezan a generar literalmente desórdenes de desarrollo neurológico y degeneración neurológica y empiezan a tener lo que todo el mundo conoce como retraso mental, no porque hayan nacido con algún problema, sino porque no lo socializaron adecuadamente. Claro, y lo estabas explicando así súper lindo para las personas que nos están escuchando, y es que el cerebro no nace ya terminado. Entonces, cuando el bebé nace, el cerebro empieza a construirse debido a todos los estímulos que nosotros podemos brindarle a ese bebé a través de los sentidos.
Entonces pasa lo que tú estás diciendo, Pau, cuando un bebé puede nacer sordo o con algún déficit auditivo o también alguna privación auditiva debido al ambiente, pues ese bebé empieza a perder esas neuronas que están diseñadas para escuchar, que esto básicamente es la poda neural, que es que se eliminan neuronas que no están siendo usadas para poder darle la prioridad y consolidar las neuronas que sí se usan. Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, si una persona carece de visión, no está utilizando este sentido, pues básicamente pierde esas neuronas y lo ocupa para el tacto, por ejemplo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con las personas hipoacúsicas o personas sordas. Entonces se van esas neuronas y aprovecha el cerebro a utilizar otros tipos de neuronas para hacer cosas distintas y apoyarse. ¿Y qué pasa? Es lo que tú dijiste, causa mucha frustración en los niños y problemas conductuales cuando este niño no entra en una estimulación o no entra en un tratamiento oportuno en su primera infancia, porque esta poda neural o esta limpieza, por decirlo así, vamos a utilizar ese término más sencillo, esta limpieza que hace el cerebro la realiza en los primeros años de vida. ¿Te refieres primeros años como 6 años, 7 años o hasta qué lapso de tiempo Hasta tiene? los 4 o 5 años. Ah, Es mucho menos. como, exactamente. Y es aquí donde ocurren milagros, como dice la Pau, porque a pesar de que el cerebro, muy humanamente, muy anatómicamente, estos son los estudios que cualquier neurólogo, cualquier médico te puede dar y te puede explicar, y que ahorita lo estoy también explicando, pero si el padre te dice, pues sí se puede, ahí es donde ocurren los milagros, porque sí he tenido muchos niños que ya han sido detectados muy tarde, más o menos a los 5 años, que recién los Claro. papás que se preocupan porque sí tienen muchos estereotipos de que no, déjalo que el niño va a hablar después a su tiempo, pero se dan cuenta que es que el niño no está hablando es por un déficit auditivo. Mm. Entonces, pasa que se ha perdido todo ese tiempo de neuroplasticidad y cómo ahora, como rehabilitadores, cómo logramos que ese niño se empiece a comunicar de forma verbal, porque lo podemos hacer, como bien dijo la Pau, con lenguaje de señas, con otro tipo de sistemas alternativos de comunicación, pero ahí es donde entra el diseño del padre. El diseño y todo lo que nosotros como hijos de Dios podemos brindarle y podemos mirar en el espíritu para poder ayudar a ese peque a poder tener lenguaje y poder comunicarse de una forma verbal. Porque ¿qué pasa? Y yo he tenido algunos casos de niños donde, como les mencionaba, se los ha detectado muy tardíamente, han recibido su apoyo auditivo muy tardíamente también y ellos han empezado a formar una conducta muy inadecuada. ¿Por qué? Porque el niño que no puede comunicarse a través del lenguaje va a buscar otras alternativas como el llanto, lanzarse al piso, la violencia, autolesionarse y realmente se vive y no solamente, ojo, con los pacientes que tienen estos déficits auditivos, sino en cualquier déficit en uno de los sentidos se nota esta frustración y mucho más como prioridades en el tema de la audición. Pregunta, ahorita que estamos hablando de edades y todo eso, ¿qué pasa con ese mito, por ejemplo, que muchas veces se ha escuchado? Creo que nosotros también al crecer hemos escuchado de cuando nosotros éramos niños, en que decían que era normal para ciertos niños con un desarrollado coeficiente desarrollar el habla de manera tardía. Y siempre terminan usando el ejemplo de Einstein, o porque su forma de procesar o su forma de pensar era un poco diferente a los demás, entonces no era que tuviera algún problema de retraso. Y bueno, lo vinculan con el tema de hablar pasado de los 4 años o más. ¿Qué podríamos como tocar de eso? ¿Es la excepción a la regla? ¿Es algo que no se lo puede clasificar a la ligera? ¿O es algo que se debería tener cuidado? ¿Y desde qué edad más o menos uno debería decir, hay que prestarle atención? A mí me llama la atención porque he escuchado mucho esta definición de habla atrasado, no tiene deficiencia, tiene buena en la audición, no tiene retraso, pero aún así se demora en hablar. Principalmente siempre es poder preguntarle al padre acerca de ese niño, de ese paciente, cómo podemos ayudarlo, porque efectivamente si no está teniendo una comunicación a través de un lenguaje verbal, es porque algo pasa, de pronto en sus emociones, o de pronto es decisión propia de él de querer comunicarse de otra manera, pero efectivamente la comunicación y el lenguaje es un diseño del cielo.
O sea, siempre se va a dar, así sea que el niño, como tú dices, decida no usar un idioma hablado, o sea, va a buscar la manera de comunicarse y eso es lo importante. Así es, pero vamos a que si es una persona, como tú dices, ¿qué opino acerca de una persona que no tiene ningún déficit Ujú. auditivo, que no tiene ninguna situación de trastorno, que se conecta, ¿por qué no habla? Definitivamente es algo para preguntarlo al padre, para conectarlo, para poder tratarlo junto con él. Analizar toda su situación familiar Claro. también. Y ahí es donde entra también, siempre yo digo, el apoyo del psicólogo, de la psicóloga, de mi psicóloga de confianza favorita, Silvi. Porque sí es importante analizar qué es lo que está pasando con esta persona, pero no es normal que una persona decida no comunicarse. Claro, en este caso, pues mencionando niños pequeños. Ujú. Claro, yo suelo decir, por ejemplo, que cuando traen pacientes con este tipo de criterios, no nos enfocamos primero como profesionales en la conducta, Ya. sino primero en la regulación y en la comprensión esencial de esa persona, de ese niño, de ese joven, de ese adulto o de ese anciano. Porque para nosotros como profesionales es importante primero identificar desde esta comprensión cuáles son los recursos internos que trae a una consulta, para a partir de eso empezar a regular de alguna forma parte de ese primer momento, de esa primera intervención que vamos a tener y posterior armar toda una estrategia de trabajo, sean de crear rutinas a nivel sensorial seguras, sean poder favorecer espacios donde esta persona se pueda sentir competente, sea que haya que trabajar a nivel ya más interno. Entonces es todo un espectro completamente amplio que nos permite a nosotros como profesionales de la salud poder primero enfocarnos en el corazón, en la esencia de esa persona, más allá de todos estos factores que puedan traer como un primer motivo o como una primera razón a la consulta. Pau, tú ibas a opinar para mí. Ok. Sí, creo que justo, no quiero repetir porque lo acaban de explicar de una manera increíble, pero creo que hay una diferencia importante. O sea, el lenguaje verbal es parte de la comunicación, pero no toda la comunicación es lenguaje verbal. Entonces aquí entran muchísimas otras cosas. Cuando llega un niño que no está comunicándose verbalmente, pero está buscando otros métodos de comunicación, yo pensaría, tal vez el lenguaje verbal es el problema, pero lo que dice Silvi también es súper real, que es dónde está emocional, física, mentalmente este individuo, ¿no? En lugar de querer ver cómo llega a los resultados que nosotros esperamos, cómo los encontramos a ellos en donde están. Porque muchas veces, por ejemplo, es que ahora nos damos dos pasos para atrás y decimos, si vamos a hablar de la comunicación, hay muchísimas otras cosas que lo afectan, como el autismo, por ejemplo. Parte del diagnóstico del autismo es cuando son muy chiquitos, los bebés se comunican de una u otra forma. Una de esas maneras es la sonrisa social, que significa que si tú me sonríes, yo te sonrío. Ujú. Un bebé autista que tiene predisposiciones autistas muchas veces no tiene esa sonrisa social. O que, por ejemplo, cuando esté jugando con las cosas, agarre un teléfono y lo use como un teléfono. Eso se llama juego con intención o juego, no me acuerdo, tiene un término muy especial que la verdad no me acuerdo. Juego simbólico. Juego gracias, simbólico. Y eso lo que nos permite es ver que estás recibiendo información de cómo funciona nuestro mundo. Quieres ser partícipe de nuestra realidad. Y eso es un método de comunicación. Está recibiendo que como mi mamá agarra su teléfono, entonces yo agarro mi teléfono. Y eso es un método de comunicación. Entonces, dentro de todo esto de un niño que no habla, aunque pueda tener la audición al 100%, hay un esquema muy grande de no está hablando porque en su casa hay violencia, no está hablando porque es neurodivergente y en este momento de su vida no está queriendo ser parte de nuestra realidad. Este, no está hablando porque tiene un tema sensorial o porque la única comunicación que ha recibido es violencia. Entonces, dentro de este individuo que llega y no quiere hablar, hay como una gama muy grande de posibilidades. De hecho, yo ahí quería acotar algo y deconstruye un poco nuestro sistema de aprendizaje. ¿En qué sentido? Que a lo largo de la historia se nos enseñó en la escuela, se nos enseñó en las aulas que solamente tenemos 5 sentidos. Sin embargo, hoy en día están en la lista pues una suma de muchos sentidos más, como alguno que mencionó por ahí Pau,
Nombraré dos, quizá, sentidos de la percepción, el sentido de la termocepción, etcétera, etcétera. Cada uno en su importancia de estos sentidos que quizá no son muy conocidos, no se hablan, no se tocan, poder ver la importancia y la relevancia, porque en el desarrollo humano el entrelazamiento de cada uno de ellos es muy profundo, porque son diferentes puertas de entradas al mundo y a esta forma de aprendizaje que cada persona va a ir adquiriendo en el desarrollo de su vida. Y en la construcción, precisamente de lo que ustedes hablan hace un momento, de cómo nuestro cerebro se desarrolla, de cómo nuestras emociones empiezan a florecer y aún cómo nos vamos relacionando en el día a día. Entonces, sí, es una capacidad y es una invitación también a nosotros a poder ver más allá de que en esta área de sentidos, hablando propiamente del tema que nos compete, no hay nada que pueda estar limitado. Y esto también tiene que ver con la esencia misma del Padre Celestial. Entonces, es todo un mundo, es todo un campo infinito en donde pueden ir apareciendo cada uno de estos espectros y que están conectados con nuevas formas de comunicación, nuevas formas de relación, nuevas formas de vínculo, y que quiebra completamente con la forma ya aprendida que nosotros hemos traído desde la escuela o desde nuestra misma formación. Ahorita conectando a esto que mencionabas, más allá de los 5 sentidos y todo, quisiera conectarlo un poco a lo que hace un rato estaba también, por ejemplo, mencionando Pau acerca de los niños que usaban el braille para comunicarse y tenían desarrollado el sentido del tacto. Parece haber todo en pequeños como documentales, como muchas personas que interactúan con personas ciegas exteriorizan que cuando una persona interactúa y los toca, la forma de y las personas ciegas tocan es muy diferente. Algunos dicen que es hasta como que sienten que te pueden leer por dentro porque no es un tocar ligero como el que una persona que tiene todos los 5 sentidos, sino que es como que por medio del tacto comienza a descubrir o analizar lo que la otra persona está sintiendo, lo cual me llama mucho la atención porque es como agudizar ese sentido y poder notar cambios de emociones y todo eso. Sí, esto es interesante lo que tú mencionas, porque un individuo, una persona, se va formando también a partir de las experiencias corporales y sensoriales con el otro. Si tomamos como referencia el ejemplo de la madre con su bebé o su cuidador principal, sí, vemos aquí cómo el abrazo, cómo el sostén, utilizado a través del sentido del tacto, empieza a dar origen y sentido a la existencia de ese niño. Si tomamos como referencia la voz, es un primer vínculo emocional entre esta madre y este bebé. Y si apuntamos hacia la vista, hacia la mirada, esta mirada puede ser muy validada en donde empieza a dar forma, a dar construcción como sujeto a este niño, a este bebé. Entonces nos damos cuenta que los bebés o que las personas no existen solo, sino que existen en relación y existen en un ecosistema. En psicología hay un término que se llama, ay, Pau, tú sabrás mencionarlo mejor, holding materno, que es ese sostén emocional físico. Ese sostén emocional y físico, en donde una de las funciones maternas primordiales durante esa etapa es poder sostener en dependencia absoluta a ese niño. Pero tiene que ver con toda esta experiencia y con toda esta existencia que se empieza a generar desde esas primeras etapas y que, como tú decías, empiezan a dar todo un sentido de existencia, de forma y realidad a ese ser que está empezando a florecer. Tengo algo que quieras acotar. Edítame, por favor, eso. ¿Qué cosa? Sí, pues otro ejemplo de lo que Silvia está hablando acerca de cómo los bebés tienen esa codependencia de los padres. Y con respecto, Silvia habló un poco acerca de lo que es el sentido del tacto, pero también lo juntamos con la audición, y es lo mismo que pasa. ¿Por qué? Porque cuando un niño escucha la voz de su madre, pues esto reduce el cortisol y genera realmente seguridad en ese niño. Y por el contrario, si este niño escucha un sonido muy alarmante, pues él también, todas tus emociones van a estar en alerta a lo que pueda pasar si es que es un sonido de peligro. Es como para acotar, y otro ejemplo de lo que Silvia estaba hablando a través de la audición. Entonces vemos que todo está unido, todo está enlazado y que cada sentido tiene su importancia. De hecho, a mí me gusta llamar al sentido de la audición el sentido del sonido, porque lo primero que percibe el oído es sonido.
y es por medio de la audición donde empezamos a cambiar todas estas ondas sonoras y formas comprensibles que van dando también significado al cerebro. Entonces, la audición como este primer canal del vínculo y del lenguaje y de la construcción emocional está completamente unido al sistema límbico, al sistema de las emociones. Y si su ausencia o distorsión empieza a cambiar o empieza a verse alterado, esto de alguna manera va a regularse o a irregularse dentro de una persona. Va a cambiar la percepción de cómo interpreta su entorno. Entonces, la audición sí está profundamente ligada al vínculo y a la seguridad. También me encanta este sentido porque, por ejemplo, yo que lo estoy viviendo también ahorita con mi embarazo, que uno de los sentidos que el bebé empieza a tener como función aún desde la panza es en la audición, porque a la semana 25 de gestación ya tu bebé empieza a escuchar, a reconocer tu voz, y esto no es algo nuevo, sino que es algo que ya las muchas mamás saben, ay, que le dicen, cántale a tu bebé aún desde la barriga para que reconozca tu voz, la voz del papá, del hermano, los sonidos externos. Entonces es muy lindo, muy hermoso este sentido de verdad, porque lo vemos que desde antes de que un bebé nazca y venga a esta tierra, pues ya está él percibiendo estos sonidos. Dentro de este holding materno que hablaba Silvi, y siento que la audición es algo súper importante. El bebé nace y el único sonido que conoce es la voz y el corazón de su mamá. Y entonces hay muchísimos estudios, yo estando en diferentes unidades de cuidados intensivos neonatales, de bebés que nacen muy chiquitos, bebés que están en situaciones de mucho riesgo, que una de las prácticas más validadas por la ciencia es el contacto piel con su madre y cómo eso empieza a aumentar sus perfiles de sanación, aumentar, empieza a aumentar su capacidad pulmonar y empieza a tener, justo, le baja el cortisol, que es esta hormona del estrés que nos inflama y aumenta la oxitocina, que es lo que genera un vínculo. Y entonces eso pasa con el contacto piel con piel, eso pasa con el ver a tu mamá, eso pasa con el escuchar el corazón de tu mamá y cualquier deprivación sensorial de esto puede generar una deficiencia en este vínculo. Porque como dice Silvi, que me parece súper bueno este matiz dentro de todo esto, es que cuando nacemos, nuestra identidad a medida que crecemos tiene que ver con la gente a nuestro alrededor. ¿Quién soy yo para alguien más? No es hasta, según yo, la pubertad en donde empezamos a pensar quién soy yo en general. ¿Quién soy yo sin mis papás enfrente? Pero antes de eso, somos hijos de nuestros padres, amigos de nuestros amigos, hermanos de nuestros hermanos, y eso es lo que nos da identidad. Y si no tenemos la capacidad de conectarnos con ellos por no tener este lenguaje, entonces es una completa deprivación de identidad, porque no tengo una conexión con nadie, porque nadie me entiende, porque no escucho, porque no tengo la capacidad de comunicarme, y entonces cambia la identidad del ser y eso tiene repercusiones emocionales y mentales a largo plazo, obviamente. Aún si se integra el lenguaje después, yo creo que es algo que definitivamente es algo que estas personas van a tener que eventualmente llevar al padre y decir, ¿quién soy? ¿No? Porque esa identidad de la infancia es fracturada. ¿Sabes qué? Yo creo que va muy de la mano con el giro que iba ahorita a dar un poquito con la pregunta, sobre todo cuando ahorita tú estabas mencionando este tema de cómo un entorno de la manera física me comienza a definir por el contexto, familia, cultura, bagaje. Estamos hablando solamente en la parte física, en la parte cultural, en la parte sensorial, en la parte neurológica. ¿Y ya que voy con esto? Con todo lo que veníamos conversando, surgía esta pregunta muy relacionada a lo que hemos venido conversando acerca de esta condición de apatía, no de una apatía solamente como un concepto psicológico, una condición emocional, sino parte de también introducirlo en es el ejercer estos vínculos y el problema de la apatía en estas edades tan cortas no es una insensibilidad solamente de reconocer físico, sino la insensibilidad de reaccionar a la voz del padre y como esta condición de cuesta responder a la voz. Ahora, sería muy interesante desde la parte psicológica, desde la parte de habla, de terapia y aún de la parte médica integral, se puedan ir definiendo y ayudando a entender un poco más desde lo que es visible para que de esa manera cuando el espíritu nos hable, poder irlo conectando. ¿Qué les parece la idea del ejercicio? Yo considero que la apatía es
es un estado del corazón, es un estado del alma propiamente dicho, que produce un sinnúmero de elementos emocionales que están asociados propiamente con el rechazo, con el miedo, con la ira, por la falta de coherencia o congruencia que una persona puede encontrar fuera de su entorno o dentro de su propio ser integral. Creo que este estado está sostenido precisamente por estos grandes elementos, digamos así, que se encuentran en este campo emocional y que puede llegar a dar a luz una condición autodestructiva para una persona. Si no tiene la madurez, la compañía, si no tiene el soporte para poder afrontar aquellas cosas a las cuales está manifestando algún tipo de rechazo. Pueden ser sus padres, por ejemplo. Tú tocabas el tema de apatía hacia la voz de Dios o apatía hacia ciertos entornos. Claro, ahí habría que definir esa parte, pero por lo general cuando se tienen estos tipos de condiciones, mucho pasa precisamente por el entorno y por el núcleo familiar. La dinámica de familia que se ha manejado a lo largo del entorno de este niño o de este adolescente. Tú mencionabas mucho el tema de la incongruencia. Claro, claro. Por lo general, esta es una etapa en donde los padres tienen que estar muy conscientes y muy claros de que sus palabras tienen que ser verdaderas delante de sus hijos para que puedan ser no solamente creíbles, sino para que puedan manifestar el reflejo de toda esa construcción que se está desarrollando dentro de un entorno. Entonces, es como, por ejemplo, nos solemos encontrar cuando papá y mamá dicen, ¿saben qué? En casa no hay que mentir, pero luego viene el cobrador y la mamá sale y dile que no estoy, es como el ejemplo más básico. Entonces, ¿cómo es eso que mi papá, mi madre me exigen que no mienta? Sin embargo, ellos, cuando viene el cobrador, me pide que yo mienta. Entonces, se empieza a producir internamente todos estos mecanismos de resistencia hacia aquello que no es considerado una verdad o que no está sostenido dentro de una justicia moral, dentro de ese entorno familiar. Entonces, parte de esta sintomatología, si hablamos de la apatía en adolescentes, está muy asociada al entorno y al núcleo del sistema familiar. Cómo los padres son capaces de responder en congruencia, en coherencia, las diferentes necesidades y atenciones que se puedan generar dentro de ese entorno familiar. Y por lo general yo me encuentro mucho con esos reclamos en consulta. Hijos, adolescentes que llegan y dicen, sí, es que yo estoy harto, estoy cansado de mi papá, estoy cansado de mi mamá por esto y lo otro. Y Entonces, el otro caso que tú mencionabas de que la apatía que puede causar también depresión, porque me imagino que ese debe ser el otro lado, en vez de reclamar, se calla. claro, ahí exactamente, ahí puede pasar al otro lado del aislamiento, de ese estado de querer decir, ¿sabes qué? Yo me aparto, yo me retiro como parte de esta manifestación de expresión de aquello que me está molestando, que es un síntoma. Esto me enoja, esto me molesta. Entonces, una forma de poder expresarlo es decir, me aíslo, me aparto y vuelvo de esto a mi condición. Empieza toda una desconexión. Claro. O sea, y esto es súper importante porque viéndolo bien, bueno, en las conversaciones que tú y yo hemos tenido, cuando se empieza a generar toda esta sintomatología dentro de casa, la desconexión y la división en el corazón de los padres y los hijos es muy latente y es muy fuerte, porque empiezan a surgir otro tipo de sentimientos y otro tipo de percepciones que pueden llegar incluso a terminar en la amargura y en el odio. O sea, me he encontrado con niños y jovencitos de esta edad que me dicen, es que yo odio a mi papá. Casos muy extremos. Algo así súper fuerte, pero te das cuenta que el entorno en donde esa persona o ese adolescente se ha movido es un entorno donde completamente ha habido una desconexión, porque los padres no han procurado trabajar en el vínculo de esa confianza, en el vínculo de esa coherencia y de esa congruencia. Te Entonces, amo, pero no estoy para ti, por ejemplo. o incluso Entonces, me acuerdo que una vez también conversamos de esta, se me fue ahorita la palabra, estoy tratando de recordar, de esta postura como de víctima. ¿También es un síntoma de apatía? también, o sea, reúne muchos elementos, como te decía, es todo un gran campo, es todo un gran mundo emocional que reúne muchos elementos y que van apareciendo en cada cierto tiempo.
y en cada momento. Claro, entonces si eso construye, ahí doy paso a Pau, que justo te iba a conectar lo que tú decías. Entonces, si alguien crece hasta esta edad que es como clave, como edades claves en las que de repente comienzan a buscar dónde reafirmar su identidad y hay una desconexión o una identidad quebrada, obviamente cuesta más. Si lo que ve está desconectado, tal vez en el espíritu conectar con el Padre. Claro, eso sí ya hablamos de familias que conocen al Señor. Sí, es muy fuerte, porque realmente Es muy fuerte y es se da porque he visto casos así también. claro, que una familia se proclame muy fuertemente conocemos al Señor y hay una incongruencia en aquello que el joven o el prejuvenil está buscando desde lo más básico, hallar congruencia fuerte. Pau, algo ibas a tú decir. Esto más es como vivencial, Ujú. más que clínico. Yo, parte de mi testimonio, es Ah. que eh, yo tuve depresión crónica desde muy chiquita, Mm, por lo cual estuve medicada por muchos años. Y la gente me decía, es que tú no te ves triste. Pero es ya, que para mí la depresión no tiene que ver con la tristeza, sino con la apatía. ya. Yo, en mi experiencia y en mucha gente pacientes, amigos, la depresión y esta sensación de No conecto con, desolación, ajá, perdón. como de no conecto con nada, nada me Exacto, emociona. viene de la apatía mucho más que de la tristeza. Por eso la felicidad no es la solución a la depresión. O sea, por eso los antidepresivos nunca solucionan el problema, porque solamente te llenan del químico serotonina, en donde te sientes más animado, pero nunca atacan verdaderamente la raíz, que es no querer ser parte. Siento que la apatía es como una deprivación sensorial voluntaria, como un no quiero participar, no quiero hacer ni siquiera las cosas que usualmente te daban gozo, huyes de ellas, porque significa que sería ser parte de algo. Esto, por ejemplo, siento que parte de lo que derivó en mí este problema de identidad que derivó en una apatía desde muy chiquita fue que mi mamá tuvo depresión postparto, que ya hablaremos más de eso en otro capítulo, pero hubo una desconexión inmediata y entonces yo no sabía quién era yo para ella desde que nací. Mm, Entonces no sabía quién era yo en general. Y más adelante, con el tema de la apatía y la depresión, siento que el problema muchas veces del cuerpo, regresando al origen de tu pregunta de tenemos estos adolescentes que no quieren escuchar la voz de Dios y tienen una apatía hacia todo lo que tiene que ver con el reino. claro, a ver, lo digo completo. Una de las cosas que escuchamos fue, lo que escuchamos en el espíritu fue eso, o sea, la apatía como condición de los prejuveniles de no poder responder a la voz de Dios por causa de su entorno o de sus cuidadores más cercanos, para no dejar de lado pues las familias que tal vez falta uno o dos padres y pues se crían con alguien más. Viendo un paso más allá y pensando en nuestro rol como cuerpo de Cristo, Ujú. sobre todo gente que está interesada en la niñez, ¿cómo vamos nosotros a hacer ese puente? Y siento que muchas veces el problema es que llegamos diciéndoles cuál es el problema. Llegamos diciéndoles tienes una apatía para escuchar la voz de Dios y no nos sentamos a encontrarlos en dónde están ellos, que eso es algo que Silvia habla mucho y a mí me gusta un montón, porque cuando el Padre nos encuentra, no nos dice dónde tenemos que estar, nos encuentra en donde estamos. Cuando tú tratas con un paciente con demencia, por ejemplo, muchas veces tienen una realidad alterna inexistente. Llegan y te dicen, ¿dónde está mi? La solución no es decirle, no hay bebé, cálmate, esta no es la realidad, porque lo único que vas a generar es que ellos se aferren más a su realidad Claro, y hagan el problema más grande, porque no me estás escuchando y no estoy encontrando a mi bebé. Que lo indicado es acercarte a la persona y decirle, vamos, yo te ayudo a encontrar a tu bebé. Y poco a poco lo encuentras en donde estás y desde donde está lo llevas a la calma, al reposo con el padre. Y ya en el reposo puedes empezar a discutir que el bebé no existió o lo que tú quieras. Pero mucha gente con la intención de caminar en verdad se les olvida caminar en amor. mm, Un adolescente con apatía no le va a servir de nada que llegues a decirle el problema eres tú. exacto.
Entonces es encontrarlo en donde está, escuchar cuál es el problema que él cree que tiene, que tal vez no es el real, pero es el que está viviendo, es real para él. Y en base a eso podemos llegar a tomar responsabilidad, podemos llegar a avanzar, podemos llegar a perdonar al padre que seguramente tienen un resentimiento profundo en contra de él. Pero como nosotros muchas veces nos persinamos y decimos, no, 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 ¿cómo puedes estar enojado con Dios Todopoderoso? Te va a caer un rayo encima. Pues claro que no se van a abrir a decirnos, la verdad estoy enojadísima con Dios porque siento que me falló aquí, 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 aquí. Y es en esa honestidad en donde va a poder haber un rompimiento, un breakthrough, un avance, una relación, Un conectar. un conectar desde la honestidad, porque no sirve de nada llegarles a decir tu problema es este cuando ellos ni siquiera quieren ser parte de esta realidad ahorita. Y Aida ha dado su humilde opinión. Sí, de hecho, de hecho en los podcasts anteriores de la fuerza de la infancia estuvimos hablando de esta capacidad que los padres deben aprender a desarrollar para tener la suficiente humildad de poder reconocer y decir, he fallado en esto. Y quizá a causa de estas fallas, errores, de esta desconexión que yo he tenido con mis hijos, él tomó esta actitud muy apática y decidió alejarse de mí como padre, decidió alejarse del núcleo familiar y como consecuencia también decidí rechazar al padre. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Pau totalmente porque es imposible poder combatir si usamos un término Sí, este para modo, la modo apatía, así, gladiador, exactamente, así. dando órdenes, exigiendo, es imposible. Al contrario, vas a generar el efecto diferente, vas a reforzar una actitud mucho más defensiva en ese joven. Creo que el primer paso siempre es poder reconocer y poder permitir que el padre sea mostrándote tu corazón como padre. Y luego, cuando tú tengas claro qué es lo que ha estado partiendo desde un sentido de insensibilidad dentro de tu alma, dentro de tu ser, poder ya enfocarte en aquello que sabes que a tu hijo le está afectando y le está haciendo daño. Siempre hay una raíz y como mencionaba cuando me hiciste la pregunta, ese es el foco. No buscamos responsables, claro está, pero hay una raíz de partida detrás de esto y mucho influye el núcleo y el seno familiar. Se podría decir que incluso esa misma postura muy de ir a donde están, donde se encuentra el adolescente, es donde también la postura que tiene que tomar el adulto que quiera también acercarse, muy independientemente que sea el Claro. papá o Carlita. Bueno, a mí me pasó una experiencia súper fuerte con uno de los pacientes También te de llegó a apenas decir que quería un cuchillo. casi, de apenas 4 años de edad. Tomo de todo lo que Pau ha hablado y de lo que Silvia ha hablado, es que como hijos de Dios, nos movemos bajo amor, o sea, con mucho amor. Y de lo que dijo Silvia es que es verdad, no buscamos culpables, pero sí hay personas que generan esa raíz. Pasaba que el peque de apenas 4 años, obviamente estaba en tratamiento para habla específicamente, no se le entendía muy bien al momento de hablar. Y llegó a la consulta diciendo, es que me voy a morir, es que voy a matar a mi mamá. Pasa que obviamente los papás se separaron, pero él escuchó decir al papá que querían matar a su mamá. Añadido a eso, bueno, la mamá indicaba de que el peque estaba viendo televisión y que asumía que nunca había escuchado. Fue la única vez que el papá le dijo eso, aunque nosotros querramos ayudar de alguna manera, pues está la persona si decide o no aceptar ese apoyo de los hijos de Dios en este caso, ¿no? Y bueno, básicamente en realidad del Padre a través de nosotros. Y es fuerte tratar con eso. La verdad me ha tocado muy pocos pacientes que conozca del Padre. Y bueno, también cuando en mis inicios también tuve otro caso de un peque que sí me decía literal, yo vengo obligado aquí porque es mi mamá la que me trae, yo vengo aquí obligado, yo no quiero venir. Han sido muy poquitos de esos casos, pero realmente tú puedes vivir esa apatía, pero es porque hay algo mucho más allá de lo que el niño puede expresar, o sea, hay un detrás, eso es lo que puedo
puedo acotar, y lo que puedo decir es que las consecuencias hacia esta apatía es que la persona empieza a retrasar su proceso de recuperación, por decirlo así, o de avances que se deberían de ver. La verdad sí me tocó mirar eso, muy diferente a niños que súper abiertos a lo que tú le puedas ofrecer y que llegan súper felices, o de pronto a veces no tan felices, pero que de alguna u otra manera aceptan esa ayuda que tú le estás haciendo. Entonces, tú puedes ver cómo ese niño empieza a avanzar, porque dentro de él, muy en el fondo de él, acepta lo que el padre está haciendo a través de ti. Solamente acotar ahí a propósito del niño, el cuchillo, lo que a mí también me pasó. Ya después que tuvimos diferentes sesiones en terapia con esta persona, resultó saliendo a quien realmente quería matar. No era su mamá, pues hablando físicamente, convertirse en un asesino, sino quería matar la imagen de esa madre que estaba completamente desconectada. Quería asesinar de esa idealización que él había creado y forjado de su madre como alguien que podía llenar sus expectativas y podía ser alguien buena. Entonces, como consecuencia de que su madre no lo fue por muchas situaciones, entonces este adolescente tenía ese deseo. Quiero matar, pero sí, quiero matar esa imagen de esa mamá idealizada dentro de mí, pero también cómo me gustaría que ella mismo traiga a muerte esa imagen y se dé cuenta que tiene un hijo aquí presente, aquí delante. Entonces, para que la gente no se asuste por si acaso, Muy buena aclaración. tenía que ver con esa parte. Entonces yo creo que ahí ya, como para ir cerrando en mis palabras finales, creo que en nuestra vida como hijos de Dios, a propósito de los sentidos, el Padre y su Espíritu viene a nosotros para purificar nuestros sentidos, nuestra manera de ver, nuestra manera de sentir, de escuchar, y va transformando cada uno de estos elementos con el fin de que pueda crearse un camino de unión con Él y que podamos verdaderamente experimentarlo en ese amor que es capaz de responder muy diferente a la antigua creación que antes éramos. Entonces, me encanta ver cómo a partir de nuestros sentidos y cómo el Padre creó nuestros sentidos como parte también de un camino de encuentro con Él y un camino de encuentro con toda esa realidad eterna donde podemos llegar a escucharlo y también en esa aceptación de la que hablaba Carla podemos recibir todo lo bueno que Él tiene para nosotros, pero es necesario dar ese paso de soltar, entregar y decir, tengo un problema, estoy mal, necesito esa ayuda que viene de ti y, ¿por qué no?, la ayuda que pueda venir de gente con experiencia y poder inclinarse a eso y poder tener esa capacidad de abrir el corazón para permitir que sea el Padre transformando, purificando y trayendo a conciencia y a convicción todas aquellas cosas que han estado dormidas dentro de nosotros y que no nos hemos dado cuenta y que han estado causando un daño al otro o a nuestro entorno. Eso como parte de mis palabras finales. Ahorita, como que medio inesperadamente, pero no tanto, obviamente, sentí como el espíritu hablándome un poco del tema de el diseño versus el antidiseño de la comunicación. Y entonces, tanto que hemos estado hablando de la importancia del lenguaje y de la comunicación, empezó como un método de hablar con el padre. Vemos en la Torre de Babel que cuando nosotros queríamos ser tan grandes como Dios, igualarlo, es que el lenguaje se convierte en un método de confusión, separación y nos impide trabajar juntos para un fin muchas veces. Y es con el Espíritu Santo, con el don de lenguas, después del Pentecostés, que recuperamos esa capacidad de comunicación con el Padre, de hablar una sola lengua entre todas las naciones. Y creo que para poder tener autoridad espiritual como individuos sobre el tema de la comunicación, del lenguaje, de los sentidos, para nosotros y para los demás a nuestro alrededor, sería importante ver si estamos utilizando el lenguaje para su diseño original o si estamos regresando a Babel. Y todo el mundo de repente va a tener nuestros momentos, ¿no? No hay una reunión familiar sin temas políticos candentes, pero la pregunta es, ¿yo estoy usando el lenguaje para unificar, para llevar al Padre,
para hacer un solo cuerpo o estoy utilizando mi lenguaje para separar, para somos nosotros y somos ellos, para mi denominación, para mi templo es este y tu templo es el otro, o aún los que creemos en Cristo y los que no creen en Cristo. Si tu lenguaje está usado para separar, no creo que vayas a tener la autoridad espiritual necesaria para traer a alguien que está batallando con un tema de comunicación, lenguaje, separación, de regreso al Padre. Eso van a ser mi última humilde opinión. Añadiendo slash a tus palabras finales sería, o incluso usar el lenguaje para alzarse como la misma Torre de Babel, porque esa es otra. Exacto, estoy buscando protagonismo, estoy buscando alzarme a mí misma. Estoy buscando que todos mírenme. Bueno, Carlita. Bueno, muy interesante lo que dijo la Pau. Realmente 100% de acuerdo. Personalmente, a mí me ha tocado durante todos estos años de profesión alinear mi comunicación efectivamente al diseño del padre, porque como bien también lo mencionó Andrea, es que no podemos tener esa autoridad y en mi caso siento un peso un poco mayor porque soy profesional de la comunicación y del lenguaje y tengo que realmente alinear todos esos pensamientos, intenciones, porque es bíblico, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esa comunicación de lo que yo pueda decir, como dijo Pau, si es para dividir o es para unir, viene también desde las intenciones de mi corazón. Entonces ha sido todo un proceso desde que empecé a estudiar, a ser nada más estudiante de terapia de lenguaje, a poder sanar, limpiar y hacer tantas cosas para poder alinear esa comunicación mía con los demás, con mi familia, con mis hermanas, ahora con mi esposo, con mi hijo. Y es súper lindo porque puedo decir que gracias al Padre he empezado a tener, bueno, ya hace años atrás, he empezado a experimentar esa comunicación limpia, esa comunicación sana y que obviamente hay que seguir, no digo que ya está 100% hecha, porque siempre hay algo más que añadir y que mejorar, pero que puedo decir, por ejemplo, con mi esposo tenemos una comunicación muy linda que en ocasiones no necesitamos palabras para decir, ok, yo voy a hacer esto, usted haga esto, ¿no? Sino que nos sale muy genuinamente, muy espontáneamente. Entonces, eso es lo que puedo decir, que realmente para todas las personas, para todos los hijos de Dios, como yo lo mencioné hace rato, es que el lenguaje y la comunicación es un tema muy celestial y que podamos entregar toda la comunicación dividida o falta de comunicación que en ocasiones hay dentro de las familias, podamos entregarlas al Padre, nos va a ayudar a poder crecer, poder escuchar a la voz del Padre, poder seguir avanzando con los diseños que el Padre tiene para nosotros. Así que eso, yo como palabras finales y agradecerles realmente nuevamente por este espacio, por este episodio que la verdad ha sido muy bendecido y sé que para todas las personas que van a estar escuchando también se llevan que hemos podido entregar algo de nosotros a ustedes. En mi caso, a mí me encanta enseñar, poder hablar de lo que las personas tengan dudas acerca de todo esto que es mi área. Y obviamente estoy abierta a la disposición para todos los que quieran conocer o mejorar o si tienen algún hijo, nieto o algún familiar que tengan alguna necesidad en cualquiera de esas áreas, pues estoy ahí a la disposición y como dijo Silvia, si viene de un hijo de Dios, ahí está el plus. Y cada día que nosotros estamos avanzando en crecer, en aprender también y de alinear todas las cosas al Padre es para poder ayudar a los demás. Desde el amor, desde la empatía, ya que estuvimos hablando acerca de la apatía, nosotros somos empáticas y que también nos solidarizamos con todas las personas que están pasando con alguna de estas situaciones de depresión, ansiedad. Nada, chicas, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Espero que no sea la última vez que me inviten. Bueno, Carla casi que es el cierre del podcast. Entonces, no se olviden de que este podcast trata de ecosistema saludable, así que vamos a estar relacionando todos los temas desde esta mirada, buscando unir la eternidad con la multiforme gracia del Señor en todas estas áreas de salud integral, de salud psicológica, de, bueno, en este caso con Carla, de las terapias del lenguaje. No se olviden, dejaremos los links en las partes de abajo.
Si necesitan contactar en Ecuador RCD o de algún otro lado vía online, pueden también hacerlo. También dejaré los links de Pau, que es Rafa Wellness. Si necesitan cualquier también terapia, está en México, pero también atiende vía online. Y estaremos invitando a más hijos, más hermanos, con los que la idea es desarrollar estas conversaciones sin dejar de lado la realidad del cielo. Así que eso es todo. Nos vemos en el siguiente podcast. Volviendo de la conversación que tuvimos con Carla, queríamos recalcar bastante el tema de la voz. Entonces, Pau, tú querías explayarte un poquito por ahí. Sí, porque creo que hablamos un montón de la voz y regresando y conectando este hermoso episodio y esta hermosa conversación que tuvimos con Carla, un poquito con lo que hablábamos al principio del propósito, me regresa a pensar que cuál es el propósito que Dios tenía para nuestra voz, ¿no? Hay una historia de un hombre que se dedicaba a, no sé si he contado esta historia en este podcast, pero bueno, si no les toca doble. Que es una historia de un hombre que se dedicaba a convencer a la gente de que Dios no existía. Y entonces tenía un libro que se llamaba Dios no es tan bueno. Y iba a todas las universidades a hablar con estas mentes, aún en desarrollo, a convencerlos de que seguir a Dios no era una buena opción. A este hombre le dio cáncer de cuerdas vocales y se murió. Entonces, yo la primera vez que escuché esta historia dije, eso te pasa por hablar mal de Dios. Obviamente, en mi humanidad, Modo, se te salió lo mexicana. modo mexicana juzgona, dije, Dios te mandó el cáncer para que te callaras. Dios te dijo, shh. Pero así no funciona. A medida que fui creciendo vi que realmente Dios no hizo nada ahí. Lo que pasó fue que, aunque él no conocía el propósito de su voz, su cuerpo sí lo conocía. Y entonces sus propias cuerdas vocales se rebelaron en contra de ser utilizadas en contra del propósito que tenían originalmente. Entonces, cuando pienso en el propósito de nuestra voz, pienso en la mujer del pozo, que tuvo un encuentro con Jesús y no fue uno de los encuentros más milagrosos, explosivos que podemos ver como otras personas tuvieron, que los curó de la lepra o que les regresó la vista. Solo le habló de quién era ella. Como hablábamos en el episodio, la encontró en donde estaba. Y entonces ella, llena de esta agua viva, salió corriendo a su pueblo y proclamó por los cuatro vientos, con su voz, quién era Jesús y que había llegado. Y transformó a tanta gente que no sé si ese es el propósito completo de nuestra voz, pero sé que tiene que ser una parte importante. Y entonces hablamos de todas estas personas que no tienen voz, que están recuperándola, que están tratando de llegar a ella. Pero a ti te pregunto, ¿qué estás haciendo con la tuya? Y creo que Silvi tiene una perspectiva muy especial con respecto al buen y mal uso que podemos darle a nuestra voz. Sí, No, la otra Silvi. Ah, la que trata es tuyo. Es que ¿dónde te fuiste, amiga? Ay, qué risa. Queda para la anécdota, la verdad. Bueno, Silvi, continúa con el tema de la voz. Sí, bueno, como para ir cerrando parte de este episodio, eliminemos de nuestro vocabulario las frases que validen la enfermedad. Tenemos que cambiar el código de nuestro lenguaje. Era lo que hablábamos hace un momento detrás de cámaras con mis amigas aquí presentes. Y decíamos que hay muchas personas que se entrelazan con los dichos de su boca. Por ejemplo, dicen, sí, es que yo soy un ansioso, o yo soy Un perezoso. un perezoso, o yo soy tal, o tengo tal enfermedad. Yo soy malo en esto. Exactamente. Soy Entonces, torpe, cosas así. sí, ¿acaso no es mejor decir, bueno, estoy sintiendo esto, esta emoción, estoy sintiendo este malestar ahora en este momento, pero estoy consciente, me conecto a la frecuencia del corazón, del amor de mi Padre Celestial y digo, más allá de estar viviendo esto, sé que mi diseño original es la paz. Entonces no te quedas tan simplemente con esa realidad que estás sintiendo en ese momento, sino que puedes ir más allá de aquello que en ese momento estás, sí, sintiendo dentro de ti. Entonces,
decíamos que aún en esta dimensión del jardín, del Edén de Dios, el hombre y la mujer usaban sus sentidos para gobernar y para poder co-crear con el Padre Celestial. Y parte de ese gobierno es precisamente aprender a cambiar esta manera en la que nos comunicamos y esta forma en la que hablamos las cosas. Porque solamente así, a través de esa transformación y de esa purificación en nuestras palabras, el Espíritu de la verdad del Señor va a continuar haciendo crecer en nosotros esa hijidad que Él desea que nosotros manifestemos y expresemos aquí en la tierra. Es de verdad, y creo que es parte de nuestras oraciones, aquí abriéndonos de corazón a corazón, que todos aquellos que estén escuchando cada uno de estos episodios juntamente con nosotros podamos ir digiriendo en nuestros corazones estas verdades que descienden del cielo y que a través de ir abrazando estas verdades que salen del corazón del Padre pueda surgir una nueva esperanza, pueda surgir una nueva fe y pueda surgir un nuevo entendimiento. Y ese es el que Jesús vino a darnos, una vida divina. Pero así también Jesucristo espera de nosotros que podamos dar esos pasos de transformación, esos pasos de arrepentimiento y esos pasos en donde podamos aprender a tener un dominio propio de aquellas palabras y de aquellas formas en las que vamos construyendo lenguaje y vamos construyendo un relato. En episodios anteriores quizá hemos hablado un poco acerca de la potencia de los relatos, así que ahí... Bueno, en podcast anteriores. En podcast anteriores, sí. Porque solo hay un episodio anterior a este. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Y quienes están siguiendo los episodios sé que también me entienden. Paralelo está hablando de la fuerza de la infancia, que habla de los relatos, para que sepan a dónde Silvi se está conectando. Sí, entonces esa dinámica de ir creciendo en madurez, de ir creciendo en este entendimiento juntamente con Jesucristo, vamos recibiendo de Él, pero también vamos dando esos pasos en fe, vamos dando esos pasos en determinación y en ser radicales con nosotros mismos a la hora de hablar y a la hora de expresar palabras y a la hora de expresarnos a nosotros mismos y expresarnos de nuestro prójimo. Eso también es temor del Señor en nuestros corazones y eso también es esperanza, eso es inocencia. Un añadido ahí que quisiera aportar a lo que Silvi y Pau decían es para lograr mantener esta congruencia y que no quedemos, como dice en la Biblia, que solo de labios lo adoro, que no solamente quede nuestro observar de lo que sale en nuestra boca, sino de lo que pensamos, porque tanto doy vuelta o a este refrán que dice, tanto da el agua a la roca que la comienza a erosionar. Asimismo los pensamientos, formas de observar algo, formas de dejar que nuestras emociones den cabida, pensamientos o palabras de afuera y comiencen a desarrollar pensamientos, ideas y le damos espacio todos los días, van a salirse al final por nuestra boca. De la mano es este hablar y este pensar que... como dice también el Padre, que Él nos lleve a subir a sus caminos, Él nos eleve a sus caminos, que sus caminos son más altos. ¿Por qué? Porque si no, no es un tema de apariencia o de frenarme o de controlarme. De hecho, el mundo de las personas, o voy a citar a Emerson, lo pueden profundizar viendo a Emerson Ferrer, que él muchas veces habla del mundo y de la conciencia, y solamente voy a citar un extracto en el que él una vez menciona de que este mundo, que no es las dimensiones celestes, sino es el mundo del hombre que se aísla en su propia creación caída, o la que termina causando este olvido que menciona Silvi, se produce por este ciclo de pensamiento, voz, y yo escucho lo que hablo y vuelve a repetirse. Mis pensamientos los sigo gestando, salen por mi boca, los digo, vuelvo a escucharlos, y es un ciclo sin fin, y ese ciclo se corta en el momento en el que por lo menos en un segundo que yo vuelva a estar consciente, tal cual como dicen las escrituras, el hijo pródigo volvió en sí y se acordó de su padre. Un segundo es necesario en que el Espíritu nos haga caer en cuenta qué estoy pensando, a dónde está yendo mi mente. Estoy divagando en el pasado, estoy afanándome en el futuro. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando esto que es como alguien más habla y no es como yo hablo? No ha salido todavía a mi boca esto, pero en mí está comenzando a formarse esta facilidad de pensar esto. Con que yo lo observe y me separe de eso, rompo ese ciclo y logro estar consciente del Padre
¿cuál es lo contrario a este ciclo? ¿Cuál es la voz del Padre en ese momento? Y lo puedo decir, Padre, ¿qué es lo que tú me estás hablando el día de hoy? El presente de cada día. ¿Qué me estás hablando el día de hoy? Hazme ser consciente de mis pensamientos. Y eso va a romper ese ciclo en automático, porque no es consciente, no es como que nosotros estemos conscientes de nuestra respiración o de los latidos de nuestro corazón. Esta forma de pensar, esta forma de estos ciclos o programas en automático son subconscientes. Y conecto con lo que decía Silvi. ¿Puedo yo no solamente afectarme a mí, sino afectar a otra persona y entrelazarlo a que funcione en un ciclo? Porque estamos hablando de familia, estamos hablando de niños. Entonces mis palabras pueden entrelazarlos en un ciclo a los que están a mi alrededor, con pensamientos como lo que mencionaban antes, formas de hablar que van atadas a pensamientos, porque los escucharon. Soy perezoso, soy torpe, soy así o soy asado, cosas que no pertenecen a la voz del Padre. Entonces, volver como un tip práctico, volver a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a estar presentes, que nos ayude a observar nuestros pensamientos, a dónde se mueven, es un primer paso. Necesitamos hacer uso y equipo del Espíritu Santo para aquello que ya no compete a nuestras fuerzas o a nuestro entendimiento de nuestras fuerzas que sabemos que hay hasta cierto punto, porque hay un límite en lo que sabemos que tenemos y necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a ser conscientes. Entonces, en esa parte de conectarme con esta capacidad va a ser por medio del Espíritu Santo. Entonces, partamos por esa parte de Espíritu Santo que estoy pensando. ¿Por qué hablo mal? ¿Por qué insulto tanto? ¿Por qué soy tan violento? ¿Por qué soy tan iracundo? Y son pensamientos porque los he escuchado, personas dicen, ¿por qué soy tan iracundo? Y les cuesta despegar una acción de una forma de pensar hasta que uno se pueda observar el pensamiento. ¿Algo que quieran añadir, chicas? Que nunca olvidemos que somos el pensamiento más puro de nuestro Padre Celestial. Sí. Somos su pensamiento más santo. Y fuimos pensados desde la eternidad de esa inocencia en Él. Y que esa dimensión del Verbo de Dios en el Hijo desea interactuar día a día con nosotros para que tomemos de sus palabras y para que tomando de sus palabras podamos ir ascendiendo a esos caminos altos de los cuales tú hablabas e ir tomando de esos pensamientos altos que provienen de Él y que nos llevan a ese vernos en esa obra completamente bella como creación del Padre. Como existimos aún en el corazón del Padre, porque hay un espacio en el corazón del Padre que tiene exactamente nuestra forma. Totalmente, sí. Tiene nuestra forma, tiene nuestra voz, tiene nuestra risa. Él la tiene. Así como la risa del Padre, Sura también está dentro de nosotros y dentro de mi corazón. Así que somos capaces completamente de romper todos estos ciclos automáticos, de ser conscientes por el Espíritu Santo y de recordar quiénes somos. No vamos a dejar de ser quienes somos, vamos a recordar quiénes somos. Y eso es muy, muy potente. Así que, bueno, nos vemos hasta el siguiente episodio. Gracias por En Ecosistema Saludable. En el siguiente episodio tendremos a otras invitadas. Así que no se lo pierdan. Nos vemos en los podcasts. Chao. Chao, los esperamos.